Bueno, y cambiando de asunto radicalmente, lo anunciábamos el pasado jueves. El viernes iba a haber una concentración frente al Ministerio de Igualdad en protesta de las llamadas leyes de violencia de género y con todo lo que supone para muchos padres que a consecuencia de ellas no pueden ver a sus hijos. En muy breves momentos tendremos a uno de los protagonistas, uno de los damnificados, pero antes vamos a repasar el trabajo que hizo allí nuestra compañera Paloma Guardia. Todas las víctimas son importantes. Hasta Madrid, hasta el Ministerio de Igualdad han venido a reivindicar esto cientos de personas para que se sepa que los hijos tienen que estar tanto con el padre como con la madre. Los niños no son propiedad de las madres, son de papá y de mamá. Por eso estos padres tienen una finalidad clara. Acabar con lo que nosotros llamamos los huérfanos de padres vivos. Cada uno de ellos cuenta con una dura historia a sus espaldas. Convivía con una pareja que por celos se volvió loca, me clavó un cuchillo, dormí en el calabozo, se fugó con mi hija. Ahora, gracias a Dios, viviendo a mi hijo, pero me he tirado 8 meses sin verle. Y las injusticias que están creando aquí, pues hay que pelearlas. Pero todos coinciden en lo mismo. Este ministerio, que es el Ministerio de la Desigualdad, porque no apoya a los hombres, solamente apoya a las mujeres. Este es el Ministerio de la Desigualdad. La ley de violencia de género les ha dejado desamparados, aunque los principales afectados son los niños, que se quedan sin los padres, sin abuelos, sin familias. Una ley que efectivamente separa a muchos nietos de sus abuelos. ¡Anda y que salgan la televisión! Porque cuando salen estás hablando en la televisión, las cogía, las agarraba. Muchas mujeres también están en contra de esta ley. Esto solo se solucionará cuando las mujeres amen a sus hijos más de lo que odian a los hombres. Mientras, estos padres continuarán con su lucha para poder disfrutar de sus hijos. Bueno, uno de los protagonistas que hemos visto en este vídeo, Jesús Muñoz, lo tenemos también aquí en plató para comentar este duro asunto, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Es muy duro. Cuando ves como hemos visto anteriormente, a mamás, abuelas, que viven el desgarro de cómo a sus hijos se les priva prácticamente de la vida, muchas de las que estaban allí, tuve la oportunidad de ver a gente que se había quemado vivo en la puerta del juzgado, madres que estaban allí, una de las que habló había perdido a su sobrino, se había suicidado, no había superado. Pues el desgarrador momento de tener que no poder ver a tus hijos cuando eres denunciado por violencia de género, ¿no? Entonces ahí vives, llevamos viviendo muchos años el sectarismo más horrible, porque automáticamente en este país, había un buen amigo que decía que en este país, por desgracia, un terrorista que tenga delitos de sangre tiene más capacidad, un juicio justo, que un padre que lucha en este país por la custodia compartida. Y eso es muy triste, ¿no? Ahí estábamos dando un poco el basta ya a Irene Montero con esta ilegalización que está haciendo prácticamente por ser padre, ¿no? No solo afecta, lo hablábamos el otro día y lo acabamos de ver en el vídeo, no solamente afecta a los hombres, también a mujeres, abuelas, tías. Mi actual mujer es víctima de la violencia de género porque su marido, que soy yo, ha visto cómo ha tenido que enfrentarse a 7 denuncias de falso maltrato con una sentencia de libre absolución. Mi hijo es víctima también de la ley porque se ha visto privado de su padre durante 14 años, que luego terminó con una libre absolución, ¿no? Bueno, han pasado 14 años mientras tanto. 14 años donde a los pequeñajos, como ya sabemos la mayor parte de los casos, son niños que son privados de la figura paterna y todo el mundo sabe las consecuencias emocionales en el desarrollo evolutivo de esos niños, cómo terminan. Muchos de ellos terminan, como dicen multitud de informes, desde enganchados al mundo de la droga, en pandillas, iniciación de la temprana edad con relaciones sexuales inapropiadas. Entonces, todos esos informes, parece ser que la señora Montero y sobre todo las mujeres, como bien le gusta dar muchos datos a este ministerio, ella sabe perfectamente que 8 de cada 10 asesinadas jamás han interpuesto denuncia, pero hemos tenido 2 millones de procesos judiciales cuyo 80% terminan en archivo de solución de desistimiento. Por tanto, ¿quién denuncia y quién usa de manera fraudulenta ese dinero que tenía que salvar vidas? Hablabas de los damnificados, que muchas veces los que peor lo pasan, los que más sufren esas consecuencias son los niños, que son apartados de sus progenitores. Allí, Paloma Guardia, en esa manifestación de este viernes, recabó el testimonio de una niña con un mensaje para Irene Montero. ¿Y qué crees que debería hacer la gente para que esto no ocurriera? Pues que la gente no pensara que porque un padre haga daño a una madre no significa que una madre no haya hecho daño a un padre. ¿Y qué le pedirías a la ministra? Pues le pediría que por favor haya menos injusticias. ¿Crees
que le va a hacer caso a la ministra? Debería hacerle caso porque la señora ministra tiene hijos varones. Y esto, por desgracia, yo siempre lo he dicho y es una frase un poco dura, pero esta ley lo único que ha hecho ha sido crear un ejército de personas que ya no tienen nada que perder. Y eso en un Estado de Derecho es muy peligroso, porque mi hijo se ha convertido en un problema social, porque mi hijo, Óscar, va a ser la cabeza de turco o una de las personas que va a poder liderar seguramente en un futuro los cientos de miles de niños que su generación ha destrozado gracias a la Ley Integral de Violencia de Género. Habría que modificar el artículo 92.7, el artículo 94, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque hoy en este año tan maravilloso de igualdad, la señora Irene Montero, desde septiembre y diciembre, una mujer que ponga una mera denuncia de violencia de género, automáticamente te quitan el régimen de visitas de tus hijos. Y eso es muy grave porque no estamos condenados. Jesús, se anunció la semana pasada la creación de un nuevo partido feminista, Feministas al Congreso. ¿Has tenido la oportunidad de informarte al respecto? Parece ser que hasta donde yo la información que he tenido es que es un partido que está contra Irene Montero, que está contra la ley trans de Irene Montero, porque claro, yo el otro día hablando con unos compañeros y amigos de trabajo me decían, hombre, es que no se puede estar en contra. Digo, si nadie está en contra. El problema es que la ley transgrede un poco la línea roja de lo que es la lucha de derechos de las mujeres. Lejos de mi pensamiento en cuanto a Irene Montero, imaginemos que ahora abusadores sexuales se declaran mujeres y entran en cárceles o entran en los baños con nuestras hijas en un centro comercial. Se han dado casos en España, ¿no? Pero se han dado casos. Claro, pero si dejamos la puerta abierta a eso, ¿quién dice que esos casos no se multipliquen? ¿Y en lo que a ti te ocupa y te preocupa, se han pronunciado? No se pronuncian mucho porque las feministas que se pronuncian en favor de personas inocentes, papás que luchan por la custodia, automáticamente no tienen ningún tipo de derecho a subvenciones. Sí que hemos tenido contacto con algunas asociaciones feministas, explícitamente una en Barcelona, y sí que es verdad que abogan por derechos de las mujeres, pero igual por los derechos de los hombres. Entonces, si abogamos por una igualdad real, el feminismo como tal no tiene mucha cabida en la sociedad del siglo XXI, puesto que si desde el año 78 tenemos una Constitución que ampara a todos los igual y el artículo 14 de la Constitución dice que somos todos iguales, el feminismo actual que conocemos no es el de hace 100 años, el feminismo actual, por mucha asociación que tenga, al fin y al cabo vulnera el derecho de mujeres, abuelas, madres y sobre todo el de los niños, ¿no? Decías que también esto afecta a mujeres. Cualquiera que haya podido acudir a una manifestación como tal, la del viernes, por ejemplo, ve que había muchísimas abuelas. ¿Tú has estado 11 años sin ver a tu hijo? Pues mira, desde el año 2000, desde enero del 2008, él contactó conmigo a través de la página web, monté una página web con mi caso que se llama malestotrasfalsos.com y él, por lo que fuera, oyó algún tipo de historia en casa, como que yo era un terrorista Al-Qaeda y volaba las Torres Gemelas y cosas así, y él decidió un día ponerse en contacto conmigo y el 20 de mayo del 2020 me mandó un WhatsApp y me dice: hola, soy tu hijo Óscar, quiero conocer la parte del vinilo. Entonces, si esto hace daño a mi hijo, imaginaros la cantidad de niñas que se convierten en mujeres y que también tienen la misma capacidad de ser dañadas con un futuro muy sórdido, porque la mayor parte de esas niñas crecen sin padre. Y de abuelas, que no es lo mismo 11 años para una persona de 40 que para una persona de 70. Una abuela, y sobre todo con lo que estamos pasando ahora con el tema del COVID, es muy duro tener testimonios de hijos, decir, mi madre ha fallecido sin poder conocer a su nieta. En fin, pues seguiremos luchando para que esa frase no se pueda repetir. Mil gracias. El día de mañana. En fin, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Contar con tu testimonio en alguna otra ocasión y también para confrontar visiones. Cuando queráis, a vuestra disposición. Mil gracias. En fin, Gonzalo, ¿te ha gustado el programa? Me ha gustado mucho. ¿Más que mi camiseta? No era difícil. Me ha dejado un poco descuadrado Luis Ibaya con lo de que la Tierra no es plana. Era ironía, ¿no? Yo no lo sé. Para aquí defendemos que la Tierra es plana, ¿no? Somos negacionistas. En fin, para debatir sobre si la Tierra es plana o no, les esperamos también mañana a partir de las 10 de la noche. Muchísimas gracias. Nos vemos en La Alternativa.